Cuarto domingo de Pascua. Catequesis titulada Mis ovejas escuchan mi voz. Leemos el Evangelio de este domingo. Dijo Jesús: Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. El Padre que me las ha dado es más grande que todos y nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor. Hemos leído este texto perteneciente al domingo de hoy, que es Juan 10, 27, 30. Vamos a ver. Mis ovejas escuchan mi voz. Mirad, el crecimiento como discípulo de Jesús, el crecimiento en la fe, el crecimiento del amor a Dios, a Jesús y evidentemente al prójimo. Digamos que el centro neurálgico de todo este crecimiento, de este aumento del amor, etc., está en nuestra forma de escuchar a Dios. Nuestra forma de escuchar la palabra. Es un escuchar la palabra también en un rezar con el Evangelio y en un leer el Evangelio, leer la palabra en general. El pueblo de Israel tiene un concepto de la palabra escuchar que nosotros pues no la tenemos tan profundizada. El pueblo de Israel, iluminado por Dios, inspirado por Dios, entendió, después que cumplieron, no, eso es otra cosa, pero se ha quedado como riqueza para nosotros. Escuchar implica una actitud y un deseo de obedecer a aquel a quien estás escuchando. Es un escuchar desde abajo, una voz que te viene de lo alto, de Dios. En este caso, cuando leemos la Biblia, ¿no? De este Jesús que nos habla por medio del Evangelio. La imagen de esta actitud de saber escuchar aparece en la Escritura con una cierta frecuencia, por supuesto que sí, pero muy claramente la vemos en el Evangelio cuando Jesús llegó a casa de María y de Marta y María a los pies de Jesús escuchaba la palabra. Mirad, en una frase tan corta como se dice todo. A los pies de Jesús, ¿por qué no estaban sentados en la mesa? Pues no es cuestión de estar sentados en la mesa, es cuestión de querer recalcar por parte del Hijo de Dios cuál es nuestra actitud ante el Evangelio. Un saber escuchar con la actitud de obedecer, una actitud amorosa. No se escucha con miedo a Jesús. No se escucha, se escucha con este amor profundo de que la palabra te transforma, de que la palabra te hace crecer, que la palabra, como dice San Pedro en la primera carta, capítulo 1, 22 en adelante, habéis vuelto a nacer gracias a la palabra viva y permanente de Dios. La semilla incorruptible de Dios. Bueno, esto ya indica un poquito que el que lee el Evangelio para decir qué bonito, bueno, no está mal. El que lee el Evangelio para saber, tampoco está mal. El que lee el Evangelio con actitud de obediencia, de forma que Jesús le grabe el Evangelio en el alma, ahí ya es una muralla frente a Satanás y frente a toda tentación. Ese es el baluarte de nuestro discipulado. Ahí está la diferencia. Por eso dice Jesús, mis ovejas escuchan mi voz, ¿no? Y con estas palabras que vamos, digamos, confiriendo, como dice la Escritura, al corazón, con esas palabras que vamos confiriendo al corazón, Dios va creando en nosotros el discipulado. A veces encontramos en la Escritura la palabra meditar, ¿no? Por ejemplo, el Salmo 1, ¿no? Como el sabio es aquel que medita en su corazón la palabra.
meditar en la escritura tiene un sentido muy diferente al que tenemos nosotros en el mundo occidental. Su meditar es darle vueltas y más vueltas, a ver qué sacamos de aquí, qué sacamos de allá, y no sé qué, no sé cuántos, como si fuera una madeja. No, meditar en la escritura significa trasladar, conferir la palabra que escuchas al corazón, para que Dios te la proteja ahí. No sé que venga el demonio y te la quite, como leeremos después, si Dios quiere, en la parábola del sembrador. Bueno, así es como escuchamos, ¿no? Mirad lo que dice, veamos, escuchemos, nunca mejor dicho el verbo escuchar, lo que dice Jesús en la catequesis bellísima, la catequesis eterna, llamémosla así, porque siempre tiene nuevos veneros, nuevos ríos, nuevas fuentes, nuevos manantiales, por eso es eterna. En el capítulo 15 de Juan, la vid verdadera, en el los versículos 9 y 10, escuchamos a Jesús que nos dice: como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Las letras hay que enmarcarlas, ¿no? Letras de oro y marcarlas en cada cuarto y habitación de nuestra casa, porque ahí está todo. Si guardáis mis mandamientos, atención, cuidado, que la palabra mandamiento para nosotros occidentales significan unas cosas, unos mandamientos son órdenes para cumplir, ¿vale? Exactamente. Israel, a los mandamientos le llama la palabra, sí, hombre, sí. En el libro de Deuteronomio, aparece alguna vez que dice, cuando Dios nos dio las 10 palabras en el Sinaí, los 10 mandamientos. Pero bueno, si lo queréis más claro todavía, leemos la primera carta de Juan. La primera carta de Juan, escuchemos lo que dice, a ver dónde está la primera carta de Juan. A ver, por aquí tiene que estar, ¿no es cierto? A ver. Ya la tengo. Bueno, la primera carta de Juan, leemos lo siguiente, ¿no? A ver, un momento. Si es que no lo he perdido. Aquí de Juan. Vaya. Dice, en la capítulo 2, 4-5, dice Juan, quien dice yo le conozco, o sea, a Dios, ¿no? Yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Y la verdad no está en él, o sea, no guarda sus mandamientos, ¿de acuerdo? ¿Cuál es? ¿Qué dice en el versículo a continuación? Pero quien guarda su palabra, ciertamente en él el amor de Dios ha llegado a su plenitud. Lo mismo le da a escribir mandamientos que palabra en 2 versículos, en el mismo contexto, no es un contexto diferente, porque para un israelita la palabra mandamiento, el término mandamiento y el término palabra significa exactamente lo mismo. Pero bueno, ya yendo un poco a cosas un poquito más, con mucha claridad. Cuando Jesús dice en el texto que me leímos antes de la vid y los sarmientos, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. El Padre no dio ningún mandamiento, según nosotros entendemos a Jesús. Le dio la palabra. Yo he guardado la palabra de mi Padre. Lo dice muchas veces, lo hemos visto en muchas catequesis, ¿no? Yo guardo su palabra. Yo hablo según el Padre me habla a mí. Es decir, el Evangelio que nosotros recibimos, el Padre se lo susurró al oído y lo llevó al corazón, primeramente a su Hijo. Se cumplió en su Hijo y conforme se cumplía nos lo iba dando a nosotros. Ay, Dios mío. Qué fácil lo ha hecho Dios y qué difícil o prácticamente imposible lo han hecho tantos y tantos santurrones que pululan por aquí y por allá desde hace tanto tiempo, siglos. Guardar la palabra. Hace falta amar mucho a Dios y su palabra, que son inseparables, para entender lo que nos está diciendo Jesús. Jesús, en cuanto hombre, cumple la palabra del Padre. Y es que está pendiente de lo que le dice el Padre.
podemos ver este texto que hemos visto otras veces, ¿no? Porque en este contexto quizá nos parezca más claro aún. Pues puede ser que sea más claro en el contexto que estamos hablando. Dice Jesús en Juan 8, 27 y 28 en adelante. Les dijo Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, levantado en la cruz, sabréis que yo soy. Jesús tuvo que morir para que supiéramos que era el Hijo de Dios. Sin presión, si no, nunca hubiéramos creído. Qué brutos que somos y tan brutos. Tuvo que morir. Tuvieron que dar testimonio de él dos paganos, dos gentiles, el ladrón y el centurión romano. Bueno, el ladrón a lo mejor era judío, pero sea como sea, estaba descartado del templo por ser ladrón y asesino. ¿Eh? Ellos dieron testimonio de que Jesús era Dios. Tuvo que morir para que pues nosotros también, tan santitos como queremos que somos, tuvo que morir para que nos demos cuenta de que es Dios y de que su palabra no es una orden, no es un cepo, no es una red, no es una cadena. Son las alas que nos permiten volar hacia Él. Sí, hombre, así es. Pues dice Jesús, sí, que me había querido, sabréis que yo soy, no hago nada por mi cuenta. Jesús no hace nada por su cuenta. Hace las obras del Padre, las obras del Padre. Lo que el Padre me ha enseñado es lo que hablo. ¿Qué le ha enseñado? La palabra, el Evangelio. Y el que me ha enviado no me ha dejado solo porque yo siempre hago lo que le agrada. Es decir, porque escucho la palabra y la cumplo. Eso es agradar a Dios. No te inventes cosas para agradar a Dios. No te las inventes, porque es posible que te equivoques. Porque si lo que tú te inventas para agradar a Dios no tiene como roca la palabra, son inventos tuyos, Y a veces inventamos cosas para no obedecer a Dios. ¿A que sí? Sí, hombre, sí, yo también lo he hecho. Porque la palabra nos venía grande. ¿Y por qué nos venía la palabra grande? Por nuestro corazón perverso, no por otra cosa. No por otra cosa. Ay, cuando nos da por saber más que Dios, igual que Adán y Eva, que quisieron saber más que Dios. La palabra nos va abriendo poco a poco el oído. Y cuando tenemos el oído abierto, entonces sí que podemos decir, ya soy otro Jesús en el mundo, su luz. Soy su luz en el mundo. Ya soy otro Jesús en el mundo, que es lo que Él quiere. Que seamos su presencia en el mundo. Ya somos presencia de Dios en el mundo cuando tenemos el oído abierto. Hay un texto bellísimo de Isaías, lo hemos visto otras veces, pero repito, cada palabra cobra su fuerza propia en el contexto que se proclama como este de aquí, que es el contexto de mis ovejas escuchan mi voz. No se escuchan a sí mismas como Adán y Eva. Sí, el demonio dentro de ellos les hablaba, y era como si escucharan a sí mismos, porque les convenía. Les convenía desobedecer a Dios y encima con razones de peso, creyendo que iba a tener una gran sabiduría. Bueno, Isaías 50, del 4 en adelante. Ese texto es tan bello que habría que leerlo casi de rodillas. Dice este texto, estas palabras que se ponen en boca de Jesucristo. Son palabras proféticas sobre Jesús y sobre nosotros, sus discípulos. El Señor Yahvé me ha dado. Aquí lo cambiamos y como se aplican al 100% proféticamente a Jesucristo, podemos decir, mi Padre me ha dado. Mi Padre dirá Jesucristo que es su Padre, que es Dios. Y nosotros como discípulos podemos exactamente decir lo mismo. Mi Padre me ha dado lengua de discípulo. Mi Padre ha enviado a su Hijo por mí para que yo tenga lengua de discípulo. Ay, Padre, qué bello es el Evangelio. Ay, hijo mío e hija mía,
Dices que el Evangelio es bello, que será cuando veamos su resplandor en el cielo, si ahora no lo vemos que es bello, no sino una millonésima parte de la belleza que es el Evangelio. Lo veremos en todo su esplendor, la palabra. Nos llenará con su luz, nos llenará con su esplendor. Seremos luz en Dios. Sí, hombre, sí, así es. El Señor Dios, mi Padre, el Señor Yahvé, me ha dado lengua de discípulo para que hagas haber alcanzado una palabra alentadora, una palabra que sea el aliento de Dios. ¡Ay, Padre, qué bonito! ¿Te parece bonito? Y no sabes de qué va, ¿verdad? No sabes lo que significa. Ay, pues sí, Padre, a mí me gustaría tener esa palabra que sea el aliento de Dios. Me gustaría tenerlo, ¿sí? ¿Te gustaría tener que la palabra sea el aliento de Dios para ti? ¿Te gustaría tenerlo? Ay, Dios mío, pero si lo tienes en tu casa, ¿sí? ¿No tienes un evangelio en tu casa? Ese es el aliento de Dios. El aliento creador de Dios. El aliento que es la fuerza de Dios. El aliento que es la sabiduría de Dios. El aliento que le permitió a Jesús ser fiel al Padre hasta el final, porque en cuanto hombre le crujían los dientes en el huerto de los olivos. Y tantas veces que tuvo que llorar en silencio la cabezonería de su pueblo, no digamos yo a tanto insulto y desprecio, en silencio para que no le viera a su madre, porque no quería hacer sufrir a su madre. Son esas lágrimas que van directos hacia Dios, de las cuales dice el salmista, creo que es el Salmo 56, recoge mis lágrimas en tu odre. Sí, ojalá que nuestras lágrimas, sobre todo a causa del Evangelio, las recoja solamente Dios. Que no se las cuentes a nadie, pero ya se quedan contigo y se echan a perder, se evaporan. El Señor me ha dado lengua de discípulo para que hagas haber alcanzado aquel al cual el demonio le ha zarandeado de arriba abajo, al cual que por amor al Evangelio le cae el desprecio, la humillación y el mal, por amor al Evangelio. El aliento de Dios va contigo, no tengas miedo. Una palabra alentadora. Mañana tras mañana, danos hoy nuestro pan de cada día. Mañana tras mañana, dice Isaías, leedlo. Isaías 50 del 4 en adelante. No tiene desperdicio. Copiarlo en una hoja, meterlo en vuestra Biblia para leerlo con frecuencia o donde queráis. O ponlo escrito en la pared de tu cuarto. Mañana tras mañana despierta mi oído para escuchar como los discípulos. El Señor Yahvé me ha abierto el oído. ¿Cómo? Con su palabra. La palabra es el perforador de Dios que te abre el oído y te abre un camino hacia el corazón y allí te graba su evangelio. Ahí donde el demonio es incapaz, impotente de arrebatártelo. A no ser que un día que tú reniegues de lo que Dios ha escrito y grabado en tu corazón. Es bella la escritura, infinitamente bella, vaya que sí lo es. Vamos a poner un ejemplo en el cual nos tenemos que mirar de eso de guardar la palabra. Es el profeta Samuel. No voy a leer mucho su vida ahora porque se nos va la catequesis, pero bueno, podéis leer en el primer libro de Samuel. Ya sabéis que Dios le llamó cuando era un adolescente al servicio del juez Elí, y Samuel le servía en el templo, en su ministerio, como diríamos hoy a los monaguillos, ¿no? Y bueno, 3 veces se levantó de eso. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Pasamos por alto el acontecimiento porque ya nos llevaría al resto de la catequesis. Vamos a ver, porque esto es muy importante, lo que dice el autor del libro de Samuel después de la llamada de Dios. Samuel crecía. El libro de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 19. En adelante. Samuel crecía. Yahvé, Dios, estaba con él y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Todas estaban en el corazón. Qué bonito, ¿no? No dejó caer en tierra, no desperdició.
ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo que Samuel estaba acreditado como profeta de Yahvé. Yahvé continuó mostrándose en Silo, porque en Silo se revelaba a Samuel la palabra de Yahvé. Y luego el versículo 4 empieza diciendo, la palabra de Samuel llegaba a todo Israel. A ver, tú estás llamado a ser luz del mundo, ¿no? Claro que sí, y yo también. Y esto, olvídate de título honorífico y de cantitos ahí de medio pelo, ¿no? Blandengues y sentimentaloides. Es fuertísimo, porque el que tú seas luz del mundo, acordaos que la palabra y la luz son semejantes en la Escritura. Juan 1.9, la palabra es la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. ¿Vale? Pues si tú estás llamado a ser luz del mundo, es única y exclusivamente porque al igual que decía de Samuel, que desde Dan hasta Bersabé, es decir, de una punta a otra de Israel, supo que Yahvé estaba acreditado como profeta de Yahvé. Y se continuó Dios manifestando en Silo, el templo, ¿no? Antes del templo de Jerusalén, porque en Silo se revelaba a Samuel la palabra de Yahvé, y la palabra de Samuel llegaba a todo Israel. Tú eres luz de Dios en la medida de que tu resplandor, por la palabra que llevas dentro, traspasa los confines hasta donde pueda llegar tu mirada. Dios la lleva de 1000 formas y de 1000 maneras. ¿Te pongo un ejemplo? Pues te voy a poner un ejemplo. Tú hoy o mañana o pasado vas a tener un enfrentamiento con una persona. Alguien, un vecino tuyo o un familiar. Y en ese enfrentamiento, al margen de quien sea la culpa, a ti se te fue la boca y la lengua, sacaste a pasear la lengua, con un montón de bazofias y porquerías. Al principio te quedaste muy ancho, qué bien, sí, se lo merece porque me hizo esto, lo otro y tal. Después vas entrando en la palabra y te das cuenta que eso es incompatible con ser luz del mundo. Y llega un momento en que, porque quieres ser discípulo del Señor, porque no te quieres perder ser discípulo del Señor, porque no te quieres perder en este mundo, del otro no me toca a mí hablar, solamente ya depende de Dios, porque Él sabe solamente quién se sabe, quién se condena. Él lo sabe y no nos tenemos que meter para nada, ni siquiera como adivinanzas, no. Pero en este mundo tú sí puedes hacer más maravillosa tu vida, más cercana a Dios, y vas. Y porque quieres ser discípulo del Señor, vas y pides perdón a esa persona. Bueno, esa persona se queda impresionada por tu gesto. Eso no queda ahí. Imagínate que esa persona que vive en el país donde estés hoy de Zacateques, España, México, Ecuador, Chile, Argentina, donde sea, Brasil, Estados Unidos, Canadá. Lo digo por si ahí sé que hay gente que sigue las catequesis. Bueno, pues vive en el norte, por ejemplo, de España, para hablar de donde estoy yo predicando. Y esa persona tiene un hermano o un hijo en el sur de España, en Málaga. Y bueno, pues esas cosas que, bueno, se visitan de vez en cuando, y va a visitar a su hijo en Málaga, y ya confidencialmente dice, oye, mira lo que me ha pasado, Pepe. Pues tuve una pelea con la vecina, no sé qué tal y tal, o el vecino, y vino a mi casa a pedirme perdón. Me quedé impresionada. ¿Qué ha pasado ahí? La luz de esa persona que pidió perdón a esa vecina suya ha llegado hasta Málaga, al sur del país. Y luego este señor se lo dirá a su cuñado que está no sé dónde. Y luego resulta que tienen no sé quién que está haciendo unos estudios posgrado en Nueva York o en Londres o en París. Y se enteran también. Y es como una chispa de fuego que va llenando de luz, como una mecha de fuego, una bengala, va llenando de luz muchos corazones. Un caso que es muy real. Sí, es un caso muy real.
No es como cuando uno le toca la lotería, porque te toca la lotería, que es uno entre 1 millón de personas que llevan el mismo, que han comprado boletos. No, eso es un caso real. La luz se extiende de una forma o de otra, como solamente Dios sabe. Y esto hace que haya gente que se pregunten si no vale la pena acercarse a Dios. Incluso algunos que han dejado de creer en Él. Es en este sentido que somos luz del mundo. No por esta cara bonita. ¿Que tú tienes la cara bonita? Pues mira, da gracias a Dios, porque cuando vas por la calle eres una alegría de la calle por tu cara bonita. Y me parece muy bien. ¿Por qué no? Sí, me parece muy bien. Pero tú serás luz del mundo porque en tu corazón está el resplandor de Dios. Y permite que eso salga de una parte a otra, como está sucediendo y ha sucedido siempre así. Bueno, Samuel obedeció a Dios y su palabra iba de una parte a otra de Israel. Y así es como pasa con nosotros. Bueno, mis ovejas escuchan mi voz. La pregunta del millón. ¿Somos ovejas de Jesús? Vamos a ver, aquí vamos a dejar de escrúpulos. Aquí hay dos extremos, el pesimista o escrupuloso. No, porque ayer me pasó esto, hice esto, claro, yo no escucho la voz del Señor, yo no soy discípulo. Oye, ¿a ti quién te ha dicho que un discípulo del Señor no cae? Que te ha dicho que un discípulo del Señor un día no escucha, por la razón que sea, porque tiene un mal día, o porque lleva unos días despistado, o porque lleva 3, 4 días sin partirse la palabra a sí mismo, sin comer de la palabra. Evidentemente estás más débil. Pero eso no quiere decir que hayas perdido la batalla, ni que te insultes a ti mismo diciendo que no eres discípulo del Señor. Es también como decir que Dios no ha hecho nada por ti todavía. Vale, entonces, esto es más común de lo que parece. No, tenemos que agarrarnos a esos memoriales donde tú sabes que fuiste discípulo del Señor porque hiciste esto con tal dinero, hiciste esto con tal persona pidiendo perdón, cosa que nunca hubieras hecho si no fuera por el Evangelio. Y si lo has hecho es ya porque el Evangelio estaba dentro de ti, el mismo Dios dentro de ti decía, hoy es el momento, hazlo. Hoy es el momento oportuno. Sé como una virgen sabia, vete con la lámpara encendida, vete con la lámpara encendida a pedir perdón, a hacer esto y hacer lo otro. Y eso lo has hecho muchas veces. Suficientes para decir, Dios ha actuado en mí. ¿Qué te queda por hacer? Bien lo sabe Dios. Pero Él está contigo para que lo sigas haciendo. Así que de escrúpulos, nada. De pesimismos, nada. Y de negar lo que Dios ha hecho en ti, menos aún. Está la parte contraria, que es mucho más peligrosa. Los santurrones de toda la vida. Escuchan este evangelio. Sí, yo escucho al Señor. Vaya que sí. Hago esto, hago lo otro, hago lo demás allá, ya. Pero el evangelio, ¿sabes de qué va? Os conté lo que me pasó a mí una vez, ¿no? Venido de Ecuador. En un grupo que me pidieron unas catequesis y tal. Luego hablaré cómo terminó la película, que os va a gustar. Pero me acuerdo que, como sabéis, estoy haciendo la catequesis en vivo, no ahora como que estoy haciendo por medio del móvil. Eh, como sabéis, el segundo de la montaña Jesús dijo tal. Yo vi que la gente me ponía una cara un poco extraña. Bueno, terminé y digo, sí, mira, esto es de Mateo, tal, el sermón de la montaña. Y pusieron más cara. Parecía un rebaño de bizcos. De la cara que me pusieron, no os riáis porque hasta a mí me está dando risa lo que acabo de decir. Sí, parecía un rebaño de bizcos. Total, que pregunté. ¿No sabéis lo que es el sermón de la montaña? Dice, no, padre. ¿Que no sabéis? Oye, que yo vengo de Ecuador, que ahí todo el mundo sabe lo que es el sermón de la montaña. Bueno, era un grupo de muchos rezos. Sí, de muchos rezos. Pero no sabían lo que era el sermón de la montaña. ¿Cómo iban a saber el resto del Evangelio? A no ser que fuera de memoria nada más, que no sirve de gran cosa. A favor de este grupo, ¿qué digo? Acogieron la predicación,
y un buen número de ellos continúan, están en esta comunidad María Madre de los Apóstoles. Sí, saben lo que es el Sermón de la Montaña y no lo saben de memoria. Puedo decir como pastor, como sacerdote de la Santa Madre Iglesia, que en gran parte, igual que yo, porque todo tiene su tiempo, lo llevan escrito en su corazón. Y que no me cabe la menor duda del amor más que humano, divino, que tienen al Evangelio y a la palabra en general. Por eso, nunca es tarde para nadie. Y en ese grupo había de todo. Había gente joven y había gente ya de la tercera edad. Dios no tiene acepción de personas ni siquiera con la edad. Por lo tanto, ánimo, ánimo. Y si estos dijeron sí al Evangelio, gracias a eso existe esta comunidad. Gracias a ellos tenéis hoy estas catequesis, porque si no, yo me hubiera quedado sin trabajo. Tuve que ir a empezar por otra parte. Pero acogieron la palabra de Dios. Nunca es tarde ni para ti ni para el grupo al que perteneces. Estas catequesis os ayudarán muchísimo, 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 muchísimo a entrar en la palabra. Sí, también. Si lo hay sin grupo, pues mejor todavía. No, lo digo en serio. Ay, padre, se está haciendo propaganda a mí mismo. No porque las catequesis no son mías. Si fuera mía, yo hubiera dejado de predicar hace tiempo. Porque no hay nada peor que predicar cosas que no te han sido dadas por Dios. Pareces un papagayo repitiendo cosas que no han llegado en tu corazón porque Dios no te las ha dado. Eres un copista. Copias textos de libros nada más. Y eso te cansas a los 3 meses. Buscaría 1000 ocasiones, 1000 excusas para no hacerlo. Por tanto, no me estoy haciendo propaganda a mí mismo, simplemente os digo que os puede venir bien si las escucháis en grupo y después compartís lo que habéis oído. Os va a venir muy bien, así os lo digo. Y olvidaos de Antonio Pavía, acordaos únicamente de Jesucristo, único autor de esas catequesis. Único autor. Si no, hace tiempo que lo hubiera dejado. ¿Por qué? Por impotencia. Por impotencia de poder de dar estas catequesis. Solamente se puede dar desde Jesús. Bueno, pues como os decía, y la otra parte es eso, ¿no? Los que creen que porque van a esto y van a lo otro, y hacen eso y hacen lo otro, y se hacen todas las oraciones que se saben. Tienen 200.000 manuales de oraciones desde la Edad Media. Una para un grano de la nariz, otra para el cáncer de oreja, otra para las uñas de los pies. Todas son santas, todas son sanadoras, todas son. ¿Y cuándo vas a escuchar a Dios? Si has convertido a Dios en un bazar de remedios para las cosas que te pasan. Y Dios no está en ese bazar. ¿No está en las oraciones? Está. Siempre que tus oraciones estén supeditadas a la oración de Jesús, que se llama Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, cuyo centro es el Padre Nuestro. Y por eso cuando los apóstoles le dijeron a Jesús, enséñanos a rezar, le veían que rezaba, veían que estaba en este silencio con Dios, Dios que le abría los salmos, le abría los textos de Samuel, le abría los textos de Isaías como el de antes. Dios me ha abierto el oído, Padre, ábreme el oído, porque no aguanto más. Padre, Padre, Padre. Los apóstoles eran testigos de estas cosas, le dijeron, enséñanos a rezar, Jesús. Y Jesús le repitió al Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, sí, porque por el honor de tu nombre eres nuestro buen pastor, que nos llevas por valle de tinieblas, sí, está en el Salmo 23, por el honor de tu nombre perdonas nuestros pecados, y eres nuestro Salvador. Así es siempre la Escritura. No sabía que el Padre Nuestro era tan bello, por eso Jesús dijo, rezad el Padre Nuestro, porque cada versículo está lleno de catequesis que van directas a tu corazón. Van directas a tu corazón. Ábreme el oído, diría Jesús tantas veces, porque no puedo ya con este pueblo déspota con tus profetas y asesino conmigo. Y lo fue.
Y lo fue. Y Jesús ahí estaba por ellos y por nosotros, porque nosotros no lo hubiéramos tratado mejor. El gran engaño del demonio, que hagas un montón de cosas con tal de no escuchar a Dios. Que reces de todo menos que pedir a Dios que te parta la palabra y puedas rezar con ella, puedas estremecerte con la palabra abierta. De esto ya hemos visto algo en las últimas catequesis. ¿Qué son estas catequesis? Estamos partiendo el Evangelio, que apenas eran 3 versículos. Mis ovejas escuchan mi voz, lo estamos partiendo. Yendo a Samuel, y de Samuel hemos ido a San Juan, y de San Juan hemos ido a tal salmo. Es que es así, hemos ido a Isaías. Y ahora vamos a este salmo, el Salmo 81. La gran tentación del demonio, no escuchar a Dios. Tremendo. La gran tentación del demonio, no escuchar a Dios. Mirad lo que dice el Salmo 81. Hay muchos textos, cuidado. Hay muchos textos en el Antiguo Testamento donde vemos como Israel no escucha a Dios. Dice así, Israel dice, escucha pueblo mío. Salmo 81, versículo del 9 en adelante. Escucha pueblo mío, yo te conjuro, ay Israel, si quisieras escucharme, ay si quisieras escucharme. No hay en ti Dios extranjero, ¿qué Dios extranjero? Tú mismo eres tu Dios cuando te escuchas a ti mismo más que a Dios. ¿Te parece poco? No te postres ante ti mismo, ante tu corazón. Yo y nadie más, dijo Babilonia en su tiempo. Y Dios la humilló, quedó devastada Babilonia. No te ese texto hay, Isaías 57, buscadlo. Yo, Yahvé, soy tu Dios. Te hice subir del país de Egipto. Abre tu boca y yo te la llenaré. Abre la boca de tu corazón y yo te partiré la palabra. Qué bonito, Padre. ¿Qué creías? ¿Que estoy partiendo la palabra lo he inventado yo? ¿Pero qué creéis? ¿Que los hombres podemos inventar estas cosas? Esto viene directamente de Dios. Abre la boca de tu corazón, abre la boca de tu alma. Yo te lo llenaré tu alma, llenaré tu corazón. Te partiré la palabra como hice a mis apóstoles, como partí el pan a los apóstoles para que ellos los partieran a la multitud, a la multiplicación de los panes. Por ejemplo, este cumplimiento perfecto, ¿no? Pero mi pueblo no escuchó mi voz. Llenaba el templo, pero no escuchó mi voz. Lloraban en el templo, pero no escuchó su voz. Rezaban en el templo, pero no escuchó su voz. Mis ovejas sí escuchan mi voz. Este es el Evangelio de hoy. Israel no me quiso obedecer. El que no escucha no obedece a Dios. Y por eso nunca te convertirás. ¿Te salvarás o no? ¿Quién soy yo para hablar de este tema? Ni siquiera tengo que hablar de ese tema. Esto es de Dios contigo y tuyo con Dios. Israel no me quiso obedecer. Los abandoné a la dureza de su corazón. Ya no les ayudó y Babilonia cayó sobre Israel y los llevaron al exilio. Y continúa, ay, si mi pueblo me escuchara, si Israel siguiera mis caminos, yo abatería a sus enemigos. El mal caería sobre ti, pero tú caminarías sobre el mal, igual que Jesús caminó sobre las aguas e hizo que Pedro, imagen de la iglesia, pudiera caminar sobre las aguas. Abatiría a mis enemigos, etcétera, etcétera. Bellísimo, ¿no? Más fuerte es lo que dice Dios al profeta Ezequiel. Esto es fortísimo. Tan fuerte que si esto no lo dijera Dios, no me atrevería a decirlo en esta catequesis. Así como lo hice. No me atrevería de lo fuerte que es. Por eso hay que aprender a leer con la Escritura, para enterarte de lo que Dios quiere decirte. Así nos enteramos de una vez. Pues dice Dios en Ezequiel, capítulo 3, me dijo Dios, hijo de hombre, come lo que se te ofrece, come este rollo, la palabra,
pergamino, y ve luego a hablar a la casa de Israel. Yo abrí mi boca y él me hizo comer el rollo, y me dijo, hijo de hombre, aliméntate y sáciate de este rollo que yo te doy. Lo comí y me fue mi boca dulce al paladar. Y después tuvo que ir al pueblo de Israel. Tuvo que alimentarse con la palabra de Dios, porque si no, se hubiera desanimado el primer día. Porque enseguida Israel se le enfrentó como a todos los profetas. Entonces me dijo, hijo de hombre, ve a la casa de Israel y háblale con mis palabras. Yo no predico mis palabras, son las palabras de Jesús. Si no, ni me atrevería, ni me daría la gana de molestarme en perder el tiempo, a mí y a vosotros. Pues no eres, continúo, no eres enviado a un pueblo de habla oscura, de lengua difícil, sino a la casa de Israel, el pueblo de la palabra. No a los pueblos numerosos de habla oscura, de lengua difícil, cuyas palabras no entenderían. Si te enviara a ellos, ¿no es verdad que te escucharían? Pero la casa de Israel no quiere escucharte a ti porque no quiere escucharme a mí. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Veis la fuerza? ¿La claridad para que tonteemos después con el Evangelio? No quiere escucharte a ti porque no quiere escucharme a mí. Este es el gran veneno que ese miserable, voy a decir miserable con todas las palabras en mayúscula, la M mayúscula, la I mayúscula, la S mayúscula, todas las demás letras con mayúscula, que este miserable hace en el hombre. Que no escuches a Dios. Lo hizo con Adán y Eva y lo hacen con cada uno. Más miserable no puede ser. Para que encima le acaricies la cabecita haciéndole caso. Más miserable no puede ser. Y te dice que reces. ¿Para qué? Pues para que no tengas cargo de conciencia, creyendo que con eso, como Dios es un abuelito, pues no se entera de lo pérfido que eres, de lo perverso que eres. Cambias el Evangelio por 4 oraciones. ¡Hala, qué bien! ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Y las oraciones no son malas, Dios me libre. Pero si son para tapar la palabra, si son para la palabra, ¿qué? El qué te lo dejo a ti, que tienes las neuronas suficientes para saber lo que voy a decir, pero te lo vas a decir tú a ti mismo. Bueno, hijitos, os quiero a pesar de todo. ¿Por qué? Porque no sois diferentes a mí. ¿Qué queréis? ¿Que a mí no me ha engañado el demonio 1000 veces? Sí, pero 1001 no. ¿Por qué? Porque Dios se compadeció de mí y os estoy predicando esto. Usted nunca cae, padre, sí, pero es de forma diferente. Es de forma diferente. No son las mismas caídas y no son con la misma frecuencia. Cada vez más le doy el esquinazo al demonio. Dijo Dios a Ezequiel, no quieren escucharte a ti porque no me quieren escuchar a mí. ¿Y qué dice Jesús? Jesús, como es el Nuevo Testamento, pues será más suave, ¿no? Como tengo estas estampitas tan bonitas de Jesús, que parece que le han dado colorete en la cara, pues seguramente que lo dirá mucho más suave. ¿Más suave? Juan 8, 37. Dice Jesús a los fariseos que por más que había todas las evidencias sabidas por haber, no daban el brazo a torcer, no querían creer en Jesús. Dice, ya sé que sois descendencia de Abraham. Iban con el título en la mano, somos descendencia de Abraham. Eso es, yo soy religioso, soy padre Antonio Pavía, misionero comuniano, yo soy tal del movimiento X, soy tal, yo he visto a la Virgen no sé dónde, yo sí tal. Vale, de acuerdo. Para mí esto, yo mi credencial, padre Antonio Pavía, misionero comuniano, no me sirve si no hago la palabra de Dios corazón de mi corazón. Y cuando estos fariseos decían a Jesús, somos descendencia de Abraham, somos el pueblo elegido, somos, dice, ya sé que sois descendencia de Abraham, pero tratáis de matarme, porque mi palabra no prende en vosotros. Yo hablo lo que he visto donde mi Padre,
y vosotros hacéis lo que habéis visto de vuestro padre. Esto ya son palabras mayores, ¿eh? ¿Qué padre tiene Israel o estos fariseos que no sea Abraham? ¿Eh? ¿Os lo leo? Pues mira, esto es el Juan, versículo 8, 37 en adelante. Aquí pego un salto y voy al versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos ya se calentaron. Nosotros no somos hijos de la prostitución, no tenemos más padre que Dios. Vale, de acuerdo, eso dice tu boquita bonita, ¿eh? Pues te digo yo, Jesús le respondió, si Dios fuera vuestro padre, me amaríais a mí, porque yo he salido y vengo de Dios, no he venido por mi cuenta, sino que Él me ha enviado. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Qué? ¿Os parecía duro el padre Antonio? ¿Eh? Vamos a ver, si lo que os he dicho antes en la catequesis os parece duro, yo soy una monjita de clausura comparado con lo que Jesús acaba de decir, ¿de acuerdo? Eso, ya, reíros, sí, todo lo que queráis. Eso es, eso es. Una damisela del Renacimiento, ¿eh? Comparado con lo que acaba de decir Jesús. Vuestro padre es Satanás. Y más adelante dice, en el versículo 47, el que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Vosotros no las escucháis porque no sois de Dios. Repito, habla a gente que va al templo, que va a la sinagoga, que rezan con la palabra, sí, de memoria. Sí, la palabra se les queda en el cuello, no pasa de la boca. De la boca sale por el oído, en vez de entrar por el oído sale. Porque no quieren dar el brazo de torcer al Dios a quien dice que aman, sirven y adoran. Bueno, Jesús es aquel que, como sabemos, guarda la palabra. Nosotros somos de las ovejas de Dios. Hoy nos vamos a conformar con una cosa. Queremos serlo, ¿de acuerdo? Y esto para Jesús es suficiente. A la inmensa mayoría de los que escucháis en la catequesis, no os conozco, intuyo. Algunos que me escriben, intuyo, escriben por WhatsApp, que están muy cerca de Dios. De otros no sé absolutamente nada, pero de los que conozco presencialmente, que son un buen número, sí puedo decir que tienen el oído abierto. También aquellos que no sabían lo que era el sermón de la montaña y saben escuchar a Dios, con sus debilidades como las mías. Pero cada vez están más purificados en su caminar con Dios, como Jesús, su buen pastor. Pues, ¿el Evangelio para quién es entonces? Para sus ovejas. Padre, explíquenos esto, de acuerdo, lo voy a explicar. Cuando Jesús dice palabras muy fuertes, como por ejemplo, todas son fuertes, pero no son a primera vista. Cuando dice, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que me odian, os odien, bendicid a los que os maldigan, etc., ¿no? Lucas 6, versículo 27 en adelante. Yo he empezado a leer desde el versículo 28. Bendecid a los que os amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odien, bendecid a los que os maldigan, rogad por los que os difamen, al que te dieran una mejilla, preséntale la otra, es decir, no se lo tomas en cuenta, ¿no? Quiere decir esto. ¿Sabes cómo empieza este texto? Yo he empezado desde el versículo 27b. El 27a, que es donde empieza así. Pero yo os digo a los que me escuchan. Ahí está. Ya han cortado con Satanás. Aunque no se han convertido del todo, ya han cortado con Satanás. Quieren escuchar a Dios. No ponen una empalizada delante, no ponen un muro delante, no ponen la muralla de sus buenas obras y rezos delante para no enterarse de qué va el Evangelio. No insistiría mucho en esto si no hubiera conocido a gente así. Y me da pena porque son más sacrificados que yo.
Y me da pena del engaño que hay en ellos. Y rezo por ellos. Pero vamos a la catequesis. Yo os digo a los que me escucháis. Padre, le oigo desde hace poco tiempo, alguien me pasó su catequesis, desde entonces no me pierdo ninguna, pero estoy como al principio. ¿Qué tengo que hacer para que se cumpla a mí el yo os digo a los que me escucháis? Hijo mío o hija mía, la simple pregunta que me estás haciendo ya te pone en la actitud de escuchar a Dios, así que ánimo y adelante. Si no, no preguntarías esto. Ánimo, ánimo. No te sueltes del Evangelio y pide al Señor que te abra el oído. Pero ya estás entre las ovejas que escuchan a Dios. Mis ovejas escuchan mi voz. Ya estás entre las ovejas a las cuales Jesús reconoce como ovejas, porque escuchan su voz. El simple hecho de habérmelo preguntado. Todos empezamos un día de cero, así que no tengas miedo. Eso es. Y pasa esta catequesis a tus amigos, porque todos tienen derecho a hacerse esta pregunta que tú te estás haciendo hoy. ¿Qué tengo que hacer para escuchar a Dios? ¡Ya! La simple pregunta ya te ha puesto de espaldas al demonio y de cara a Dios. Tiene los oídos frente a Dios, no frente a Satanás. Qué bonito, sí, pues claro, qué bonito. A los que me escucháis, ¿os acordáis de la parábola del sembrador? Vamos a ver que nos queda poco tiempo, pero esto no se puede perder. Dice, hacemos Marcos 4, del 3 en adelante. Una vez salió un sembrador a sembrar. Sucedió que al sembrar una parte cayó a lo largo del camino. Vinieron las aves y las comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no tenía mucha tierra y brotó enseguida al no tener hondura la tierra. Cuando salió el sol se agostó y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos, crecieron los abrojos, las ahogaron y no dio fruto. Otras cayeron en tierra buena, creciendo y desarrollándose dieron fruto. Unas produjeron 30, otros 70, otros 100. ¿Cómo termina la parábola? Ay, pues igual que de antes. A los que me escucháis, pero de otra forma. El que tenga oídos para oír, que oiga. El que tenga el oído abierto, que oiga. Sí, esta es la belleza infinita del Evangelio. Un día que salga el tema más concreto, os partiré la palabra de la parábola del sembrador. El día que Dios me lo inspire, porque la lectura vaya por ahí. Pero muy por encima, la semilla es la palabra, la semilla que esparce el sembrador, que es Jesucristo, o los que anuncian el Evangelio, porque lo hacemos en nombre de Jesucristo, desde Jesucristo, lanzamos semillas, que es la palabra de Dios. Semilla y palabra se identifican en este sentido. Algunas caen en el camino, el tipo que pasaba por aquí, pues sí, qué bonito se acabó. Otro, ay, qué bonito, pero mira, tengo esto, tengo lo otro. Hay muchos intereses creados, mucha autoestima personal como para morir por la palabra, como para rebajarte ante los demás. Y entonces eso es las abrojos, las espinas, las piedras, el amor a ti mismo, la vanidad, toda la idolatría, los bienes de este mundo, todo esto hacen que estés de espaldas a la palabra, a no ser que Dios te abra el oído. Y por eso Jesús dice, ¿quién va a entender la palabra? ¿Quién la va a entender? Padre, yo no la entiendo. Pues pregúntate si tienes el oído abierto o no. Porque esta parábola tan fuerte que si Dios quiere un día os la partiré, si Dios quiere. Porque yo no soy quien para prometer nada de partir la palabra, solamente si Dios quiere, lo haremos. Termina Jesús diciendo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Bueno, los 5 últimos minutos, quien tenga el oído abierto, lo dejo para un poquito, ¿qué pasa con estas ovejas que escuchan la voz de Dios? Es que en tal grupa se aparece no sé quién. Podrá parecerse. Yo no digo que no, ¿quién soy para decir que no? Pero Jesús no está diciendo eso. Está diciendo el que escucha la voz de Dios. Y la voz de Dios tiene un nombre, el Evangelio. Mi voz tiene un nombre, el Evangelio. Mi voz es la voz que él escuchó del Padre, el Evangelio. ¿Qué pasa con estas ovejas que escuchan la voz del Señor? Bueno, agarraos a la silla porque esto que vais a escuchar es precioso. Dice San Pablo en la carta a los Romanos.
Romanos 8, 28 en adelante. Por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su designio. Padre, yo habré sido llamado, el Evangelio es la gran llamada de Dios, ya, basta de excusas, ¿vale? No seas un niño pequeñito. El Evangelio, lo dice San Pablo, Dios nos llamó a todos por medio del Evangelio. Ahora, si lo tienes empolvado en la biblioteca de tu casa para hacer bulto, entonces, evidentemente, no es que estés haciendo mucho para que Dios te llame. Tienes que abrirlo una y otra vez. Vale. Yo siempre he dicho, sí, he dicho en ciertas ocasiones, también en catequesis, que en la vida de piedad de muchísima gente el Evangelio es el gran desconocido. Conocen de todo menos el Evangelio de Jesús. Menos el Evangelio de Jesús conocen de todo. El gran desconocido. Pues dice, de aquellos que han sido llamados según su destino, para los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera el primogénito entre muchos hermanos. Este predestinar no quiere decir, como decían los protestantes, los de la secta, Lutero, se angustió por la predestinación, ya estoy condenado, ya estoy salvo. No, es lo que Dios hace es los que llamó de antemano. Es decir, como llamó de antemano, ¿a quién? A Pedro y a Santiago, Andrés, su hermano, venid conmigo, sois pescadores de hombres. Esa llamada tiene una finalidad. La palabra predestinación es la finalidad de la llamada. La finalidad. No, esto no es un juego. No es un juego de azar. ¿Quién está predestinado y quién no? No tiene que ver nada con eso. Hay Lutero, pobrecito, digo pobrecito porque, en fin, pobrecito, sí. Pobrecito. De ahí no paso, porque no puedo juzgar. Pero se equivocó. San Pablo no estaba hablando de predestinación. El azar me tocó, la predestinación. Luego, si hay tiempo, os cuento una cosa que le pasó a un sacerdote. No, pues eso, la predestinación, la finalidad, reproducir la imagen de Jesucristo dentro de ti. Los que escuchan mi voz, vean reproducidos en su alma la imagen espiritual de Jesús, su espíritu. Por eso San Pablo dice, somos espíritu de Jesucristo. San Pablo dice, leedlo vosotros, ese es el capítulo 8, leedlo, del primero en adelante. El que no tiene el Espíritu de Jesús no le pertenece. Nosotros tenemos el Espíritu de Jesús. ¿Y cómo se ha formado el Espíritu de Jesús? Por sus palabras. Han sido un ADN detrás de otro del Espíritu de Jesús, formados dentro de ti. Y por eso San Pablo, el mismo, San Pablo, dice en la carta a los Gálatas, hijos míos, por quien sufro de nuevo dolores de parto, hasta ver a Cristo formado en vosotros. Sí, el Espíritu de Jesús formado dentro de ti. Evangelio tras evangelio, palabra tras palabra, ADN del evangelio tras ADN del evangelio. Sí. ¿Y qué pasa cuando llevas la imagen de Jesús reproducida, grabada? El ADN del Espíritu de Jesús escrito dentro de ti, con sus distancias, pues sí, todo lo que quieras, marcando distancias, sí, pero una cosa no quita la otra. ¿Qué pasa con esto? Que lo mismo que Jesús en el momento de morir dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, tú tienes la misma autoridad que te da Dios para decir en el momento de tu muerte, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, míralo, es el mismo espíritu de tu Hijo, la imagen, el rostro espiritual de tu Hijo está en él. ¡Qué bonito! Y ahora os cuento lo que pasó a un santo, no me acuerdo a qué santo fue, No, quizá fue el santo cura de Ars, quizá, pero bueno, sea como sea, es verídico. Pues un día un feligrés pues quiso tomar el pelo. Dice, oiga, padre, pero ¿para qué tanta penitencia, tanto rezar, tanto evangelio, Si estamos predestinados, yo ya sé si me voy a condenar o no, me voy a salvar, ya haga lo que haga, ya está escrito, está todo escrito en mí. Y este cura de Ars, que no necesitaba de teologías para explicar estas cosas, se lo explicó como Dios se lo dio a entender. Dice, oye, ¿qué vas a sembrar este año en tu campo? Ah, pues como todo el mundo, las viñas, que da un vino buenísimo. Y si viene un pedrisco, pues me quedaré sin viña. ¿Y cómo sabes tú si se sabe el pedrisco o no? Tú ya sabes si va a producir vino o no, ¿no?
Tú ya lo sabes, está predestinado el campo si va a tener uva o no, ¿no? Está predestinado si vas a tener o no, ya está escrito. Ya está escrito si de aquí a 6 meses tus campos van a dar uva o no, ya está escrito. Entonces, ¿para qué vas a trabajar? No trabajes y ya está escrito. ¿Qué os parece la explicación? Este hombre no sabía teología, pero tenía a Dios dentro. Le dio la explicación que miles de teólogos nunca hubieran podido encontrar. Por favor, no tengo nada contra los teólogos. Pero vayamos con la sabiduría de Dios a hablar al hombre. Partamos para ellos la palabra, pidiéndoles que Dios primero te las parta a ti. Porque si Dios no me partiera a mí la palabra, no podría predicar. Estaré dando vueltas y vueltas y mirando el reloj a ver cuándo termina la predicación. Y por cierto, no duraría más de 10 minutos y solamente los domingos y por obligación. Chicos y chicas, bendito sea Dios.